Una de las cosas que considero que es muy importante es que todo lo que podamos hacer para el servicio del Señor no tendría ningún valor si no lo hacemos con convicción o con fe. La Escritura dice que sin fe es imposible agradarlo. Dos cosas por las cuales el Señor se maravilló fue por la fe de un centurión y por la incredulidad de su propia gente y su propia familia. Entonces, esta enseñanza lo que va a hacer, en mi opinión, es crear un fortalecimiento de nuestra identidad, y ese fortalecimiento de saber quiénes somos, lo que hemos heredado, va a hacer que nuestra vida sea más fructífera, y el conocimiento de la verdad va a producir en nosotros confianza, y esa confianza se va a traducir en una fe genuina que va a producir resultados en el mundo natural. Y uno de los temas más importantes para entender nuestra identidad, quiénes somos, es también reconocer a aquellos personajes a los que el Dios bendito manifestado en carne vino y escogió la generación más perversa de toda la historia de la humanidad de acuerdo a las Escrituras. Él dijo que nunca se ha levantado una generación tan perversa, y la sangre de todos los que han padecido desde Adán van a ser reclamadas de esta generación en la cual el Señor estaba hablando. Consecuentemente dijo que va a venir un juicio y una tribulación tan grande que nunca la ha habido desde Adán, desde la fundación del mundo, ni tampoco la habrá. Entonces hay dos cosas que se juntan. El Señor Jesucristo dijo que esa generación era la más perversa, no se ha levantado otra, y Él escogió venir en esa generación. Entonces, nosotros tenemos que identificar en dónde estamos parados. O creemos lo que Él dijo, tal y cual, o mejor no nos llamemos cristianos, o sea, seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No nos llamemos. ¿Ya? En Juan capítulo 3, el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo. Ahora, ¿quién es el Hijo? Las personas creen que es una segunda persona que es Dios. O sea, si hay una segunda persona que es Dios, entonces hay una primera persona que es Dios. Entonces, literalmente la gente tiene dos dioses o tres dioses. Porque no han entendido cuando los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor le dijo, no estoy hablando de mi carne, estoy hablando de cosas espirituales. La carne para nada aprovecha, porque el Señor les estaba diciendo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar. No entendía. El Señor le dijo, tan tontos son, no estoy hablando de esta carne. La carne para nada aprovecha. No estoy hablando de la carne, que me coma mi carne como caníbales. Estoy hablando de mis palabras. Mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, lógicamente, cuando la Biblia dice el que cree en el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no. El que cree en el Hijo es, el Hijo tiene que haber salido de un padre. O sea, no existe la palabra hijo si existiera, para que la palabra hijo exista, tiene que existir primero la palabra padre. Entonces, el Hijo es una relación con el Padre. O sea, es hijo porque hay un Padre. Entonces, ¿qué significa eso? Simplemente Dios salió de sí mismo. Él salió de Él. Y dice la Biblia que Dios se hizo carne. El verbo se hizo carne, no una segunda persona. La palabra se hizo carne. El Espíritu se hizo carne. Dios es Espíritu. Entonces, cuando la Biblia dice, el que cree en el que salió de Dios, por eso Jesús dijo, el Señor, yo he venido y ahora voy. Entonces, el que cree en el Hijo, en otras palabras, en que cree en Jesucristo, que Jesús es Dios manifestado en carne, el que cree que Jesús es el Cristo,
tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. O sea, de acuerdo a las Escrituras, la ira de Dios está sobre él. O sea, o vamos a creer eso, o lo creemos o no lo creemos. Entonces, cuando queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de la verdad, lo que nos va a ayudar muchísimo es creer absolutamente en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ese solo versículo podemos decir que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, porque si el que no cree en él no tiene vida eterna, y hay algo que se añade a eso. No solamente no tiene vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, póngase a pensar ahora, ¿quiénes son aquellos sobre los cuales el nombre de Jesús es aborrecido, rechazado? Y de eso vamos a hablar ahora. Es una generación de víboras, como lo dijo el Señor. Es una sinagoga de Satanás, como se lo dijo también. Es una generación perversa que se ha mantenido. Y en esta nueva temporada vamos a analizar para que sepamos quiénes somos y quiénes son los otros. Jeremías, capítulo 8. Leyendo el versículo 7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la golondrina y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo no conoce el juicio del Señor. Mi pueblo. Ahora, ¿por qué habla de mi pueblo? Porque pues Dios le dio la gana de manifestarse a la humanidad a través de un hombre, Abraham. Y el Señor le dio las promesas a Abraham de que él iba a heredar la tierra, iba a tener la tierra por heredad. Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A Jacob le cambió el nombre por Israel. Entonces Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y este hombre, Abraham, fue el que Dios eligió. Y de ahí viene toda la historia de su pueblo esclavizado por causa de su pecado, por 400 años en Egipto, hasta que hubo un libertador, Moisés. El Señor estuvo lidiando con su pueblo por 40 años y la mayoría pereció por incredulidad, porque blasfemaron, porque murmuraron, y solamente entró los que habían nacido después y no estaban circuncidados. Solamente Josué y Caleb de esa generación entraron y después los demás eran niños. Que bueno, después fueron jóvenes. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que siguiendo el rastro de este pueblo, ¿no? Mi pueblo no me conoce. O sea que ahí hace una comparación de la cigüeña, la tórtola, la grulla y la golondrina. Son aves que en su vagarie y cuando comienzan a volar y se acaba la primavera, se acaba el verano y empiezan a emigrar hacia los lugares que en las partes de la tierra empieza la primavera y ellos son alimentados por el Señor porque tienen un instinto dado por Dios y conocen el tiempo de cuándo salir y cuándo llegar, pero el Señor dijo, mi pueblo, al que yo me revelé, no tiene conocimiento de mí. Y él en el siguiente versículo dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros. O sea, hace la pregunta, ¿no? ¿Cómo ustedes decir? Nosotros somos sabios y la ley de Dios está con nosotros. La palabra y las escrituras son de nosotros. Y el Señor le dice, ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas.
la pluma mentirosa de los escribas. El Señor estaba medio cansado de los escribas. Y hay versículos, no vamos a entrar en esos detalles, pero en Mateo 23:13 les dice justamente, ay de vosotros escribas. Ahora, ¿quiénes son los escribas? Pues esos son los que leían mucho las escrituras y la transcribían de un lugar a otro para conservarla. Entonces, les dice a ellos en Mateo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres, como dice acá, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. O sea que una de las cosas que el diablo usa es el engaño, la pluma mentirosa. Cuando hablamos la pluma mentirosa, está hablando pues de un lapicero, de una pluma con que se escribían los papiros antes, los rollos. Está hablando de la persona que escribe los libros, que hace las traducciones de la palabra de Dios. Entonces, el Señor se los dice, ustedes no entran y no dejan entrar a los que están entrando. Hipócritas, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dijo el Señor también. Ahora, en el Marcos capítulo 7 les dice, invalidáis a esta misma gente, invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Y quiero que presten atención a esa palabra, por vuestra tradición. En esta enseñanza, como ven aquí, voy a hacer una comparación entre la Biblia real, la Septuaginta, y el texto masorético judío, la Biblia hebrea, el Tanakh hebreo. Y vamos a ver cómo la palabra del Señor había predicho todo lo que iba a pasar, porque vamos a aprender que esta Biblia fue traducida en el siglo III antes, por el año 282 antes de Jesucristo. Y que este texto masorético, el Tanakh, la Biblia hebrea, no fue traducida per se, sino que fue un proceso de siglos, del siglo VI al siglo X después de Cristo. Entonces, si eso fue 600, 700, 800, 900, 1000 años después de Cristo, ¿qué usaban los discípulos, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo? ¿Qué Biblia usaba? ¿Qué Biblia usaba? Cuando la palabra de Dios dice en Marcos, invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Estoy leyendo Marcos capítulo 7, verso 9, y en el verso 13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. O sea, el Señor le dice, anulan la palabra. No dejan entrar a la gente que quieren entrar por la tradición y por la forma que han escrito las escrituras, por vuestra tradición que habéis transmitido. Interesante. Vamos a aprender que este texto masorético, que se le llama MT, que en inglés es Masoretic Text, y la Septuaginta, que es la versión de los 70, porque esto es lo que significa 70, es la traducción de 70 sabios judíos que hicieron una escritura, que tradujeron las escrituras. Las escrituras fueron traducidas del hebreo al griego antiguo. Pero aquí no fueron traducidas, fueron estandarizadas y transmitidas por centenares de, vamos a decir, por centurias, o sea, por siglos. Estamos hablando del siglo VI al siglo X, 6, 7, 8, 9, 10, 500 años, escrituras estandarizadas,
como dijo el Señor, las han venido transmitiendo 500 años después de Jesucristo, y él se lo había predicho desde antemano. Entonces, quiero que empecemos esta lección. Vamos a ver un pasaje de las Escrituras donde ¿por qué nosotros queremos tocar este tema? Como lo dije al principio en la introducción, porque nosotros tenemos que fortalecer nuestra identidad, saber quiénes somos y quiénes no somos. Entonces, vamos a ver qué escrituras leían los discípulos en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Dice, versículos 20 y 21. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. O sea, había muchísima gente de la antigüedad que conocían al Dios de Israel. En el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, ahí podemos ver un ejemplo, y desde tiempo atrás, o sea, desde los tiempos de Salomón, la reina del sur vino a escuchar la sabiduría desde los confines de la tierra. Y entonces estamos viendo que en Hechos capítulo 2 dice que había gente de Judea, de Capadocia, del Ponto, del Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos residentes, o sea, África, Asia, Europa, judíos y residentes, dice cretenses y árabes. O sea, toda esta gente. Entonces, cuando vemos realmente cómo fueron las cosas, y aquí aparece en Juan capítulo 12, versos 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe y le rogaron diciendo, pues quisiéramos ver al Señor Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés, y etcétera. O sea, quiero que sepan que el griego era el idioma oficial en ese tiempo en toda esa región. Es más, 300 años antes de Jesucristo, en Alejandría, en el norte de Egipto, donde estaba la librería más grande y era un centro muy importante de la humanidad, del conocimiento, del desarrollo de la cultura, Alejandría. En Alejandría, bueno, y este nombre lo tiene pues debido a Alejandro Magno, el famoso conquistador, que muchos creen que fue un híbrido, que realmente pues es posible, una mezcla de ángel caído con mujer. Murió a los 30 y tantos, bien joven murió. Imagínense, conquistó el mundo. O sea, no fue una persona común y corriente, pero el nombre de Alejandría es debido a eso. Entonces, Grecia gobernaba antes de Roma, pero Grecia sí, o sea, Roma conquistó a Grecia a la fuerza, a fuerza de espada, pero Grecia conquistó a Roma por su cultura, por su filosofía, sus tradiciones y sus leyes. Entonces, en la diáspora helenística, o sea, el helenística tiene que ver con Grecia, con los griegos. O sea, cuando los judíos, debido a que el imperio griego era el que gobernaba, fueron dispersados y llegaron hasta Alejandría, Egipto, y en Egipto la lengua principal era el griego koiné. 300 años antes de Jesucristo era el griego koiné, ahí todos hablaban griego. Entonces, pues aún los mismos judíos que nacían, los niños y todo, no sabían leer griego. Entonces había que
que traducir del hebreo antiguo, que el paleo hebreo, por si acaso, entre paréntesis pueden buscarlo, esta es información, récord público. El hebreo que se habla en el estado usurpador de allá por el Medio Oriente, ese es un hebreo moderno, no tiene nada que ver con el paleo hebreo que se hablaba antes. Es otro idioma totalmente. Este hebreo moderno ha sido creado hace poco, no tiene ni del siglo VIII, creo. O sea que esto ha sido hecho desde que se inventó ese pueblo. Los que dicen que son y no lo son, pero son házaros, descendientes de Jafet y no de Sem. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de una usurpación sistemática y continua que ha durado siglos hasta el día de hoy. Pero que esto que estoy enseñando es irrefutable porque son récords públicos y los documentos están allí. La Biblia, la Septuaginta, que yo tengo aquí una copia. Esta Biblia, que está en griego antiguo. Aquí tengo una marca porque hay una enseñanza hace tiempo que el nombre de Josué en el griego es el mismo nombre de Jesús. O sea, Josué es el nombre de Jesús. O sea, si vamos a querer ir a la verdad, en la Septuaginta está el nombre de Josué y se escribe exactamente Jesús, como Jesucristo. Esta es exactamente la palabra con la que estaba escrito el título que escribió Poncio Pilato. Poncio Pilato escribió Jesús, escribió cuando leemos la Biblia de Reina Valera, Josué, pues también podríamos decir en el nombre de Josué. Por eso que yo he enseñado muchas veces que el nombre, que es sobre todo nombre, es el nombre de Jesús. Ahora, si yo me voy a poner a decir, imagínense que yo pueda ponerme a enseñar, en el nombre de Josué, en el nombre de Joshua, Dios mío, la gente se va a asustar. Hasta yo mismo me asustaría porque no tendría sabiduría. ¿Qué estoy haciendo, Felipe? O sea, no entro bien y no dejo entrar a la gente porque le voy a causar confusión. O sea, hay que tener que sabiduría. Dios no tiene, complejo de inferioridad, no es esquizofrénico ni bipolar. Dios sabe quién es. Y Él sabe todo antes que hables. Cuando invocas su nombre, Él sabe cómo lo invocas, qué acento le pones y en qué idioma estás hablando. Cuando el evangelio fue predicado por dirección, diseño y estrategia divina, cuando les dijo, espérense hasta que reciban poder y entonces me serán testigos hasta lo último de la tierra. Y de acuerdo a las escrituras, el evangelio se predicó a todas las naciones y a todo el mundo llegó. De acuerdo a las escrituras. Lo hemos enseñado muchas veces en Colosenses capítulo 1, en Romanos. O sea, está escrito que llegó a todo el mundo, a todos los continentes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la verdadera palabra de Dios, lo que leía el Señor Jesucristo, cuando, por ejemplo, en Juan, a ver si encuentro aquí, cuando estaban comenzando a Lucas, capítulo 24, verso 25, después que resucita a dos que estaban caminando yendo a Emaús y luego que se dieron cuenta quién era, regresaron otra vez. Verso 25, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era acaso necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todos los grafés. Esa palabra escritura es la palabra grafé. Y la grafé es un escrito sobre un material. O sea, el grafé es una escritura, pero que está hecha sobre un material. En este caso, pues, los papiros, los rollos o telas de pieles de animales, como quieran en ese tiempo, ahora en papel. Entonces,
En el versículo 32, después que le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron y él desapareció de su vista, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las grafé, o sea, las escrituras? O sea, literalmente el Señor tenía un rollo, tenía literalmente escrituras escritas en un material. Les abría las escrituras. La pregunta que yo hago cuando él leía a Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no es cierto? Me ha llamado para dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable, el año del jubileo. Cerró el libro. La gente en Nazaret estaba atenta. Hoy se han cumplido esas escrituras delante de vosotros. O sea, cuando el Señor leía a Isaías, por ejemplo, ¿qué Biblia o qué grafé, qué escritura ustedes creían que habría? ¿Ustedes creían que habría el texto masorético que fue estandarizado y pasado por tradiciones? Y esas tradiciones y la mayoría de esta transmisión y de este proceso fue hecho en Tiberíades, que es lo que hoy Galilea, y fue hecho la mayoría en Babilonia. Estamos hablando de los siglos VI al X después de Jesucristo. 600 hasta 1000 años después de Jesucristo viene este texto. Entonces es imposible que el Señor Jesucristo estuviera refiriéndose a este texto. No puede ser, esto no puede ser. El Señor hablaba de aquel texto que 70 judíos habían traducido 3 siglos antes, llamada la Septuaginta, en Alejandría, Egipto, donde allí la gente hablaba griego, no egipcio. Lo pueden buscar. Entonces, en Juan, capítulo 19, vamos a leer Lucas primero, porque a Lucas le gustaba hacer las cosas así como que en Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23. 23, verso 38. A ver. Sí. Dice, Lucas es el evangelio donde las cosas fueron examinadas de una manera exhaustiva y puestas por orden preciso, porque así está escrito, a diferencia de Mateo, Marcos y Juan. Cuando se habla del libro de Lucas, por ejemplo, Lucas lo dice de esta manera. Lucas empieza diciendo, porque ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, poner, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Yo siempre voy a Lucas para, pues, inclinarme si hay pasajes que no son tan claros en el sentido de una convicción total de lo que está hablando cada uno de ellos. Voy siempre a Lucas primero. Y en Lucas, como repito, versos 23 y versículo 38 dice, había también sobre él un título escrito
con letras. O sea, esta palabra me es importante. Porque no como en Juan capítulo 19, verso 19 también habla del tema, pero Lucas, que es minucioso, escribió con letras. No solamente estaban escritas en griego, no, con letras. Letras. Muy, muy importante. Un título escrito con letras, subrayado, letras griegas, coma, latinas. Entonces, el Imperio Romano y los romanos hablaban latín, pero Poncio Pilato y todos los romanos también hablaban griego, porque la cultura de los romanos estaba en la escritura, en la cultura y toda la herencia helenística o del imperio griego. Entonces, estaban escritas en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Ahora, en Juan capítulo 19 hay otro testimonio, el testimonio de Juan. Lo crucificaron y con él otros dos, uno a cada lado, Jesús en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pero en cambio, Lucas lo hice más claro, con letras. Y muchos de los judíos, subrayado, muchos de los judíos, cuando leyeron este título, que estaba escrito en griego, en latín y en hebreo, dice, cuando muchos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Acá lo dice al revés, o sea, estaba escrito en hebreo, en griego. ¿Y por qué? No, estaba escrito en hebreo primero. Sí, estaba escrito en hebreo porque Juan está hablando del detalle de que muchos judíos, lógicamente, hablaban hebreo, pero también hablaban griego, y cuando se comunicaban en el mercado y con la gente se hablaban griego. Eso es documentado, eso es algo evidente y no se puede contradecir. Es más, cuando Pablo hablaba y predicaba en griego. Tanto es así que en las escrituras, en el libro de los Hechos, decía, cuando comenzó a hablar hebreo, se quedaron callados y escucharon atentamente. ¿Por qué? Porque la gente, los griegos y los otros no entendían hebreo. ¿No es cierto? Entonces, quiere decir que siempre hablaba en griego. Ahora, fueron los judíos. El detalle era que los judíos leyeron eso. Y entonces ellos dijeron, no, o sea, no digas, dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito es escrito. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque es importante que sepamos quiénes somos, de dónde venimos, y por qué palabra y por qué escritura nos regimos, y para que los cristianos en el mundo entero tengan una plena certeza y una plena seguridad de que la pluma mentirosa de los escribas fue alterada. Por esta evidencia, una sola evidencia es suficiente. 6 siglos, 10 siglos después de Jesucristo, salió esto. Lo que el Señor Jesucristo hablaba, lo que sus apóstoles y discípulos predicaban era exactamente de esta Biblia traducida en Alejandría, en Egipto, del hebreo al griego. Ahora, ¿qué tanta importancia con eso? Bueno, vamos a empezar la enseñanza entonces. Ni qué hablar con todas las otras traducciones, y una de las peores es la Nueva Versión Internacional. Y lo he dicho muchas veces. ¿Quién financió y quién es el dueño original y el fundador después de aquella entidad que tradujo la Nueva Versión Internacional? Pues el pseudo cripto Rupert Murdoch, que es el dueño de todas
y de muchísimas, vamos a decir, medios de comunicación, empezando por Fox. Si ustedes ponen ahí, Rupert Murdoch es un anciano que todavía no se muere. Hay un dicho mundano que dice que la hierba mala no se muere fácilmente. Pero ese tipo es dueño de canales de pornografía, de la más inmundicia, de las más grandes perversidades, famosísimo, superpoderoso. ¿Qué hace este tipo promocionando la nueva versión internacional? Y muchas otras que lo he leído muchas veces. Ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 1, del 1 al 2, la Biblia interlineal dice, de Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Salvador. En 1 Timoteo capítulo 1 dice, de Dios nuestro Salvador y Señor Jesucristo. O sea que en la Biblia internacional lo dice bien, como es. Y aquí lo he enseñado algunas veces. Ahí tengo una Biblia interlineal donde la palabra y del no existe. O sea, que la pusieron añadida. O sea, la pueden buscar en la Biblia interlineal, hebreo, griego, entonces inglés. Ahí aparece que la Biblia fue alterada. Entonces, no solamente este texto masorético, este Tanaj, esta Biblia hebrea ha sido procesada y estandarizada para justamente cubrir todos esos esas posibles verdades y manipularla de tal manera para que se entienda otra cosa. Entonces, no solamente esa, sino que ya salieron muchas, pero la fuente de todas esas al final es la misma generación de víboras. La misma. Están pasando cosas actualmente. Un hermano nuestro, ¿por qué digo que es un hermano? Porque lo he escuchado sus mensajes y lo que hablaba. Millones lo escucharon, un joven de 31 años ha sido martirizado. Cuando supe la noticia, no quiero mencionar su nombre, pero ustedes saben de quién estoy hablando. Dejó a su viuda y 2 pequeños niños. Siempre me gustó, pues defendía la verdad a la familia y no era políticamente correcto. Interesantemente, cuando escuché una entrevista y un mensaje de él, dije, Dios mío, este era un hermano mío. Porque habló justamente de esa tradición religiosa de que las iglesias y los cristianos predican mucho, y los pastores predican mucho de la gracia del Señor Jesucristo. Y me gustó mucho porque habló verdad y en ese momento el Espíritu de Dios me dijo, ese era tu hermano. Él decía que en las iglesias se enfatiza mucho la gracia, el amor y el perdón de Dios y toman el pasaje de la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio y la llevaron para ser apedreada y el Señor Jesús le dijo, mujer, ¿quién te condena? Levántate, no hay nadie que te condene. Oh, Señor misericordioso, la salvó de la muerte, la gracia del Señor Jesús. Y el mismo hombre, este varón, este joven que acaba de ser pues asesinado unos días, lo dijo allí. Pero el Señor Jesús no se quedó solamente en el mensaje del amor y de la gracia, sino que el Señor continuó hablando, pero las iglesias rehúsan a continuar, mejor dicho, rehúsan a seguir leyendo y a completar la verdad. Eso fue un 50%. Se quedan en la primera parte. Pero este varón, que lo escucharon y lo conocían en todo el mundo, millones de personas, comía con presidentes, murió a los 31 años. Mientras predicaba y testificaba acerca de la verdad. Y vi un video donde él decía, las iglesias rehúsan decir la verdad completa
porque la mujer, después que se dio cuenta que no fue condenada ni apedreada, el Señor le dijo, mujer, nadie te condenó, yo no te condeno, vete, pero no peques más. Can you please explain to everyone out here what Jesus stood for, and especially the qualities of love, how to love your neighbor even if they don't agree with you? That's a beautiful question. Yeah. So John 8, if I'm drawing from memory correctly, best embodies both Christ's mercy and love, but also his commitment to truth. And sometimes in the modern gospel, we overemphasize the grace and we underemphasize the truth. Yeah. And so we are far too willing to say, hey, Jesus loves everybody, but we don't get to the second part of the conversation that says Jesus doesn't want you to live in sin. So this is, in John 8, it's best embodied, right? Almost every Christian in this audience will be able to tell you the first part of this, which is a bunch of Sadducees and Pharisees who are standing around with rocks, and they're about to stone the prostitute woman. And Jesus comes up and says, let the first among you without sin cast the first stone. And everyone starts dropping the rocks. But what comes next shows that Christ is not just grace-focused, he's simultaneously truth-focused. He goes up to the woman who had a career in selling herself for sex and said, sin no more. Entonces las iglesias no predican eso, no predican esa segunda parte. Entonces en ese momento el Espíritu de Dios me dijo, ese que acaba de morir, esa semilla, ese trigo que acaba de morir es tu hermano. Quiero que lo sepas. Y sí, me quebranté, oré por su familia e hice una oración apostólica porque el Señor me guió a hacerla y dije entre tantas cosas, Señor, este es un grano de trigo que tú has permitido porque nadie puede quitarnos la vida si tú no lo permites. Definitivamente este hombre fue ejecutado por uno de los agentes del diablo. Se sabe que su pareja de este tipo es un joven y la pareja de él es un transgénero. ¿Sí se imaginan la perversión que hay ahí? Pero eso no me gusta ver solamente lo que ve la gente. Me gusta ir hacia mucho más profundo. ¿Quién fue el que dio la orden para ejecutar a este hombre? Satanás siempre se rodea de los perversos, de los malvados, de los hechiceros, de los satanistas, de los sodomitas. Entonces, cuando estamos hablando de la verdad y este muchacho fue ejecutado, el Señor me dice por su Espíritu Santo, porque nadie quita la vida de nadie si Él no lo permite. Y me lo dijo claro por su Espíritu Santo, eso fue una semilla que yo he permitido que muera en la tierra para que ahora mi palabra y la verdad se multiplique exponencialmente a todo el mundo para que la gente entienda que yo estoy destruyendo todas las exousias y potestades, todos aquellos que tienen un tipo de autoridad visible o invisible, el Señor está y va a destruir y está destruyendo a todas las exousias, potencias, principados y potestades, visibles e invisibles, y los está poniendo por el estrado de sus pies, pero para hacerlo tiene que ser legal. Por lo tanto, ese grano de trigo tuvo que morir para que después lleve mucho fruto, porque si no muere, no hay fruto. Pero Dios lo permitió para que legalmente ahora esto se expanda mucho más y de esta manera se cumpla la palabra de Dios, que preciso que es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por el estrado de sus pies. Y quiero que sepan, todas las fuerzas de las tinieblas están condenadas al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, por toda la eternidad. Ahora, hablando de este tema, es para que cuando vean a un tipo con barba, con una cosita roja que simboliza el dios Baal, el círculo, el dios Sol aquí, y que saben hebreo y que hablan mucho y que parece que son muy eruditos, sepan esta verdad. ¿Cuál verdad? El ejemplo. En el Salmo 22,
Cuando uno lee el Salmo 22, un salmo profético totalmente. El Salmo 22, esto es lo que aparece, pues aquí. Que vinieron estandarizando y manipulando las escrituras por siglos después de Jesucristo, y al final terminaron con el Salmo 22, famoso Salmo 22 profético, donde la palabra del Señor dice: horadaron mis manos y mis pies. Horadaron mis manos y mis pies. Y literalmente en la Tanakh, en la Septuaginta, el Salmo 22 literalmente dice: han traspasado mis manos y mis pies. Eso es lo que dice: han traspasado mis manos y mis pies. En la Reina Valera dice: horadaron mis manos y mis pies, o sea, perforaron. Pero en esta abominación, en esta pluma mentirosa de los escribas, hijos del diablo, el Salmo 22:16 dice: como un león están mis manos y mis pies. O sea, ¿qué significa como un león están mis manos y mis pies? Absolutamente cambiado. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden rebatir, cómo pueden discutir y contradecir la verdad de que el verdadero Mesías, el que clavaron en la cruz, es el que estaba escrito en el Salmo 22? En el Salmo 53, ¿cómo hacemos? Pues empezaron a manipular y hicieron esta porquería. Acá hay otro ejemplo, en Isaías capítulo 7. En Isaías capítulo 7, cuando leemos las escrituras, en la Tanakh, la Biblia que usaba el Señor Jesucristo, sus apóstoles y todo lo demás, y que usaban los judíos de la diáspora 300 años antes de Cristo, y también la usaban todos los fariseos y los escribas hipócritas del tiempo del Señor Jesucristo. Porque les dijo a ellos: en la cátedra de Moisés ustedes se sientan, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, le dijo a sus discípulos. En capítulo 7 de Isaías, y estamos hablando del versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señales aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, les cuento. En esta Biblia dice: aquí la joven concebirá. La joven es una palabra hebrea, alma. He aquí la joven. Cuando la escritura dice lo que dice originalmente, 300 años antes del nacimiento, siempre dijo lo que dijo: he aquí una virgen concebirá. No, porque tenemos un problema, dijeron. En el tiempo del Señor Jesús decían: ¿qué hacemos? La gente y el pueblo le cree. Van a venir los romanos y nos van a quitar todo lo que tenemos. Pues, ¿qué hacemos? No, pues si profetizó uno. No, que muera para salvarnos. Y profetizó sin querer porque era el sumo sacerdote, para que sea legal todo. Entonces, ahora, viendo todo esto, la cronología de Génesis en el capítulo 11. La cronología del Génesis en el capítulo 11. Ahora, vamos a ver acá. La cronología de Génesis. Una de las cosas que me fastidió mucho, y por eso que dije: Dios mío, ¿qué hago? Y el Señor me guió a hacer esta enseñanza. Porque hay gente que está discutiendo, hay un montón de canales de YouTube. Hay un tipo que creo que es medio colombiano, pero se pone el uniforme de la sinagoga de Satanás. Y tiene su canal de YouTube, y sí, son gente preparada, gente estudiada. Y a veces me da pena a los hermanitos porque no tienen conocimiento, este conocimiento que estamos enseñando. Por eso lo estoy haciendo, porque sé que en el pueblo de Dios, hay mucho pueblo que pues no tiene la educación, no tiene, pero
pero sí puede tener conocimiento de qué fue lo que pasó. Entonces, cuando leemos en la cronología, y esto es lo más grave para mí de lo que han hecho, en la cronología de Génesis, capítulo 11, si vamos a la cronología, Génesis capítulo 11, donde pues ahí habla los descendientes de Sem, que se supone que de ahí vino Abraham, de ahí vino Isaac, Jacob, el pueblo de Dios, y etc. Entonces, en esta... A ver, aquí, la Biblia Septuaginta y el texto masorético. En la Biblia Septuaginta dice, aunque no lo crean, dice, en el versículo Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. O sea, dice Arfaxad. Ay, no sé si lo he escrito bien. Arfaxad, ya. Vivió 35 años. Dice, y engendró pues a su hijo Sala. A Sala. Y dice, y vivió Arfaxad después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas, y así continúa. Y vivió Sala después que engendró 403 años y engendró hijos e hijas, y así continúa. O sea, si seguimos leyendo, pues ustedes lo pueden ver ahí. Sala vivió 30 años. ¿No? Arfaxad vivió 35. Sala vivió 30 años y engendró. Okay. Y si continuamos leyendo ahí, Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Pelec vivió 30 años y engendró a Reú. Reú vivió 32 años y engendró a Seruc. Entonces, ¿qué estamos hablando? A ver, perdón, aquí estamos mal. Esto está mal aquí. Entonces, la Biblia de Reina Valera, no, esto dice la Reina Valera. Esto es lo que dice la Reina Valera, lo acabo de leer. Esto, todo esto. Discúlpeme que me había equivocado aquí. Lo que tenía que haber escrito es la Reina Valera, lo que leemos en la Biblia King James. En todas las Biblias leemos, pues esto, lo que estoy leyendo. Pero cuando vamos a la Biblia Septuaginta, o lo que se llama la Biblia de los 70, así es. Resulta que no dice eso. Dice que Arfaxad vivió 135 años. Y que Sala vivió 130 años. Y cuando continuamos leyendo, donde dice Eber vivió 34 años, la Septuaginta dice 134 años. Cuando Pelec vivió 30 años y engendró a Reú, dice Elec, en la Septuaginta dice Pelec vivió 130 años, y así continuamos. Dios mío, y acá tengo la Septuaginta, la estuve chequeando y efectivamente eso es lo que dice. Entonces, Padre Santo, dije, Dios mío, sí. Bueno, yo ya sabía que la Reina Valera tiene un problema también, muchos problemas. Aquí en 1 de Juan, capítulo del Señor, muchas veces
como es una mentira y un añadido y es un error, a propósito, no a propósito, voluntario, involuntario, no me interesa, pero reconocieron. Acá tengo una Biblia Reina Valera del 2015. Acá tengo una Biblia Reina Valera del 2015, versión idioma 2015. Aquí la tengo. Acá dice correctamente lo que tiene que decir. Acá lo tengo acá. Primera Juan 5:7 del 2015, Reina Valera. Porque tres son los que dan testimonio. Verso 7. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esto es lo que dice. Verso 7. Porque tres son los que dan testimonio. Punto. Verso 8. El espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Reina Valera 2015. ¿Por qué la Reina Valera del 60 y de muchas otras que hemos leído? Verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. 2 puntos. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Verso 8, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. O sea, yo tenía problemas con la Reina Valera, me costó meses, porque yo oraba, porque el Señor me dio el entendimiento de que Él es uno. Hay un solo trono establecido, uno solo sentado. Y entonces este versículo de primera de Juan 5:7 me tenía loco, Dios mío. Y el Espíritu Santo me guió. Pues escudriña y mira a la pluma mentirosa. Empieza a buscar hasta que, wow, Señor. Después se aceptaron. Hasta los testigos de Jehová se agarran mucho de eso, porque también están informados de esa mentira. El textus receptus, sí, todo bonito, pero también lo manipularon. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de la verdad. No son 35, ni 30, ni 34. Son 135, 130 y 134. ¿Pero y eso qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace esto? ¿En qué altera? Ahora vamos a ver. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Entonces, lo que hace, y lógicamente en el texto masorético, porque esta es la Septuaginta, y en el texto que ahora está representado por el texto masorético, la Biblia hebrea, eso es lo que dice. Afasá vivió 35 años y engendró esto. La Biblia Septuaginta es 135, 130 y ahí sigue andando. Entonces, cuando analizamos cuál es el punto, altera muchas cosas. ¿Qué es lo que altera? Resulta que en el texto masorético de Adán, la cronología de Adán hasta Abraham, estamos hablando del texto manipulado de la Reina Valera en esta porción, víctima de eso, y nosotros víctima también. Adán hasta Abraham, en el texto masorético, es el año, hay un total de 2000 años. De Adán hasta Abraham. Cuando se cuenta en la Biblia, la cronología, los tiempos que engendraron y cuánto vivieron después de engendrar, altera todo. Pero en la Septuaginta, cuando se sigue lo que estaba escrito originalmente, desde Adán hasta Abraham, hay 3.442 años, bastante diferencia. Bastante diferencia, hay como 1.400 años de diferencia. No parece, pero pues he verificado, he hecho los cálculos. Entonces, a la fecha de hoy, no sé si se puede mirar bien ahí. Hoy,
que estamos en el año 2025, el año gregoriano, en el Tanakh hebreo, estamos en este año, en el calendario judío. Vamos a ponerlo aquí para no confundirnos, porque aquí estamos en el año judío, que vendría a ser la vida hebrea. Bueno, para no equivocarnos, vamos a ponerlo, vamos a borrar aquí todo esto mejor, porque se pueden confundir. ¿Qué es lo que hace esto? Que en la Biblia manipulada estamos hoy en el 2025, hoy en el Tanakh hebreo, en el año judío, hoy este es el año 5785 o 5786. ¿Por qué? Porque el año judío no empieza el 1 de enero. Por eso que está así. Este es el año judío. Esto es el texto masorético. Esto es el Tanakh hebreo. Y nosotros hemos estado usando mucho esto. Pero de acuerdo al texto correcto, y ya he dicho y he explicado y he documentado por qué es el correcto. En la Septuaginta, hoy es el año, 2025, estamos en el año 2025, que realmente estamos en el año 7465. El año. Ahora, acá escribí algo importante. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Cuál es el propósito? Se demoraron 5 siglos el proceso del texto masorético. 5 siglos. ¿Por qué habrían de cambiar un detalle que parece insignificativo? Porque en los dos casos coinciden el total de años que vivieron. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 5, donde habla pues de la misma manera. Ejemplo, fueron todos los días. Ejemplo, vamos a decir, capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Y después dice, y fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. O sea, en eso sí, las dos versiones dicen lo mismo, el número de años que murió. O sea, la persona, por ejemplo, sabemos que Adán murió a los 950 años. A ver, ¿dónde está aquí? Acá está, capítulo 5, dice, vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, perdón, no eran 950, 930 años. Entonces aquí
Acá dice en este capítulo 5 que dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo. O sea, a los 130 años, Adán engendró a Set. Pues en la Biblia Septuaginta, Adán a los 230 años engendró a Set. Esa es la diferencia. Pero acá dice, fueron todos los días 930 años, y acá también fueron todos los días 930 años. O sea, parece algo inofensivo, algo inocente. Pero ¿qué es lo que hace este cambio? Pero vivieron igual. Pero el hecho de que engendró a Set 100 años después, no 130 años después, cambia todo, porque va cambiando todo. Ahora, le voy a leer la razón por la cual y lo vamos a leer Hebreos capítulo 7. Y esta es la razón. Porque ustedes saben que esta congregación de Satanás se cree en la última Coca-Cola del desierto y creen que tienen el derecho de despoblar a toda una raza en este momento actualmente. Y los cristianos están que defienden la estrella de Renfán de 6 puntas ignorantemente. No solamente ellos, no solamente los pastores, los concilios evangélicos, no solamente los presidentes, los senadores de este país, el Senado y todo, no solamente eso. Lo hacen ignorantemente y otras no tienen alternativa, porque esta congregación de Satanás ha usado el chantaje como un medio. Desde hace miles de años han usado la misma estrategia, la debilidad del ser humano, ¿no? Contratar prostitutas para filmar y luego chantajear y luego controlar a los que dan las leyes, a los que producen, pues, vamos a decir, todos los cambios en un país, en una nación, y etcétera. Y esa es la manera que han estado usándolo hace mucho tiempo. Entonces, he escuchado a una de estas víboras que está enquistado en el gobierno de este estado usurpador y ha citado Biblia la otra vez. Entonces, los cristianos, porque yo estaba igual, yo decía, Dios mío, el que maldice a esta gente, Dios lo va a maldecir. Entonces, la falta de conocimiento te da temor, te da duda, pero cuando tienes la verdad, se te va la duda, y te das cuenta que todo el tiempo has estado enfrente de una serpiente apestosa, fría, calculadora y astuta, engañando a toda la humanidad. Entonces, ¿qué hace esta pequeña diferencia? Parece una tontería. Lo que hace es que, a ver si lo leo, para acá lo escribí para tenerlo más claro. Creo que lo quise escribir mejor. A ver, toda esta manipulación de los judíos masoréticos hace al final que Sem, porque dice la Biblia que de estos 3 se pobló toda la tierra, ¿no es cierto? Pues Noé, su mujer, y Sem, Can y Jafet, pues nacieron todas las naciones del mundo. Así es. Entonces, esta manipulación lo que hace es que al final Sem, el hijo de Noé, el cual ellos dicen que era Melquisedec, y este es el asunto, ellos dicen que Sem
Cam y Jafet. Entonces ahí viene el término Sem, semita, descendiente de Sem. Ellos son los que heredan el sacerdocio eterno, la herencia de toda la tierra como posesión, y de ahí viene la historia y se inventaron esto. Haciendo esto, Adán, a los 130 engendró a Set. Ahora, Set y Sem se parecen un poco. Entonces no me quiero confundir y menos quiero que se confundan ustedes. ¿Qué es lo que hace esta alteración de Génesis 5 y Génesis 11? Y lo escribí acá para ponerlo en orden, para que no se me pase un detalle. Esta congregación de Satanás dicen que Melquisedec le concedió a Abraham, porque de eso se agarran, y se la creen, o sea, su descendencia, todos sus hijos, sus nietos y bisnietos, hasta el día de hoy, caminan altivos y soberbios. Pueden matar niños, matar personas, matar mujeres, mentir es lícito, puedes mentir con tal de que logres los objetivos. O sea, cuando la Biblia dice que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, pero ellos tienen su tradición. Y la usan y la creen y mueren por eso. Eso sí es verdad. Honestamente, ellos mueren por su verdad. No se les quita eso. Ellos dicen y han enseñado que Sem, hijo de Noé, era Melquisedec. Que esta falsa cronología hace que Abraham y Sem en algún momento llegaron a ser contemporáneos. O sea, esta usurpación de la cronología hace que Sem, el hijo de Noé, sea contemporáneo con Abraham, y que el que se le apareció a Abraham, Melquisedec, cuando le dio la bendición del Dios Altísimo, fue Sem. Eso es lo que dicen ellos. Entonces, ellos dicen que este Melquisedec le concedió a Abraham el sacerdocio eterno. Y entonces de esa manera, al ser contemporáneos y así probar que en el libro de los Hebreos no lo tiene Jesús, Cristo, sino Abraham, padre de los judíos, según ellos. O sea, la Biblia masorética corrupta en su línea de tiempo fue manipulada para permitir, entre comillas, que Sem esté vivo en el tiempo de Abraham. Esto es significativo porque los judíos usan esto para refutar el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento, reclamando que Sem, el hijo de Noé, es Melquisedec realmente. Y fue el que otorgó el sacerdocio eterno a Abraham. Pero esto es un invento, una ficción, un cuento creado por esta congregación de Satanás en el año 160 después de Cristo. O sea que todo esto se lo inventaron en el año 160 después de Cristo. Sí, porque tenían un problema. El evangelio había sido predicado a todas partes, habían pruebas, se estableció por 1000 años el dominio del cristianismo en todo el mundo. Ahí me preguntaron, pero la Biblia dice que nosotros somos el templo y esas catedrales, entonces ¿para qué? Lo que pasa es que las catedrales eran centros de sanidades, las campanas que vibran no eran solamente para llamar la atención, sino tenían propósito, esos órganos con esos tubos ahí, eso no es lo que dice que son. Eran centros de sanidad a base de vibraciones. Había luz que se sacaba del éter. Entonces, todos esos edificios, catedrales, castillos, que muchos de esos castillos no tenían baños, imagínense. Esas catedrales hermosas, majestuosas, que nunca más se han podido reproducir porque no existe la tecnología para hacerlo. Yo conocí personalmente la Catedral de la Santa Familia en Barcelona y me di cuenta, pero que tanto se demoran para construir porque tenían reconstruyendo algo. Y yo decía, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto? Porque no pueden. No pueden. Y se han demorado años para hacer un pedacito.
años, con todas las grúas, con todo el dinero. No puede. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí con esto? Diciéndole al pueblo de Dios que se inventaron una mentira para justificar y para oponerse y contradecir al libro de Hebreos de que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec eternamente. Y voy a leer Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Voy a leer desde el versículo 15 al 26. Hebreos capítulo 7, 15 a 26. No, claro, estoy en Hechos. Hebreos 7. Ok. Dice, voy a leer desde el 15. Y esto es aún más manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, estamos hablando según el orden, o sea, el orden eterno. Esto era una semejanza, un orden que se parezca a esta clase de sacerdocio eterno. Queda pues abrogado el mandamiento alrededor a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo. Y esto está escrito en el Salmo 110, verso 4. En el Tanakh, en la Septuaginta está escrito, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, para siempre. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y cuando el apóstol Pablo escribió justamente esta carta, no a los de Éfeso, a los corintios o a los tesalonicenses, no a los gentiles, pero a los hebreos. Cuando él habla a los hebreos, tienen un problema, porque habla conforme a las escrituras, conforme a Tanakh, conforme a lo que ellos conocen, a la de Moisés, y entonces se encuentran con este tremendo problema. Lo que está escrito, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este por cuanto permanece para siempre. Esa es la parte importante. El sacerdocio eterno de nuestro Señor Jesucristo no es para 5,785 ni para 7,000 y pico, sino que el reinado del Señor y el reinado de Él es eterno. Es para siempre. Y ese es el problema que tienen ellos. ¿Cómo hacemos para borrar lo que está escrito en Hebreos? Para deshacer y destruir. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. O sea, no hay, y como empecé diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene a Jesús, Cristo, tiene la vida eterna. El que no tiene está muerto y la ira de Dios está sobre él. Dos cosas. Por eso dice que él tiene un sacerdocio eterno y puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres. Por eso que tanta maldad se levanta contra los cristianos. Sí, muchos cristianos dicen que viven como el diablo. Está bien, es la verdad. La Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo.
No les gusta escuchar eso, pero la verdad. Pero son cristianos, creen en Dios, sí creen, son sinceros, sí, son honestos, sí. Están que luchan con sus debilidades, sí, no la pueden vencer, sí, todo es verdad porque no han entendido la verdad. Pero al final los están masacrando, los están matando en todas partes, en el África, en el Asia y en todo lugar. Y están que no saben qué hacer. Bueno, les doy noticias. El Señor dijo, vende tu capa y compra una espada, defiéndete. No necesitas tener la doctrina de estos estúpidos, hijos del diablo, que usan las escrituras. Dicen, ay, sí, Jesús es amor. Si te hieren, ponle la otra. Sí, eso dice la Biblia. Pero también el Señor agarró y dijo lo que dijo. Cíñete los lomos, vete adelante a la batalla porque yo te doy la victoria. O sea que usa las escrituras para su agenda, para llevar adelante su agenda. ¿Cuál es la agenda en la que estamos viviendo? La agenda del diablo. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la frase más importante o la palabra más importante de la agenda del diablo en estos tiempos? Engañar. Como se dice en inglés, no matter what. No importa cómo. Engañar. ¿A quién? A todos. Y esta pluma mentirosa, los escribas, la estamos destruyendo en el nombre de Jesús. Así que voy a terminar diciendo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Número 1, santo. Número 2, inocente. Número 3, sin mancha. Y número 4, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Sean bendecidos.